Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a este espacio que Grupo Asistencia Vial ha desarrollado para todos ustedes. Estamos estrenando un nuevo horario con la finalidad de llegar a más público, de que contemos con mayor participación, pero sobre todo de poder resolver más dudas, más preguntas que ustedes tengan durante el desarrollo de esta transmisión y acerca del tema que hoy vamos a desarrollar. Para las personas que nos ven por primera ocasión, explicarles un poquito de qué trata este espacio. La finalidad es platicar, presentar temas jurídicos de interés y al mismo tiempo ir resolviendo las dudas, las preguntas que tengan acerca de este tema. Así que los invitamos a que a lo largo de esta transmisión, a través de los comentarios, nos escriban sus preguntas, las dudas que tengan sobre el tema que vamos a comentar el día de hoy, nos hagan llegar sus comentarios respecto a temas que ustedes quieran que platiquemos con ustedes y alguna mejora, alguna cosa que les gustaría ver en este espacio, estamos abiertos a escucharlos y a darle seguimiento. Los invitamos también a que revisen nuestras cápsulas anteriores. Llevamos ya con 4 cápsulas que estamos desarrollando. Han sido diversos temas los que hemos ido tocando. Desde el mes de enero iniciamos con el tema de el programa de verificación vehicular en la Ciudad de México durante 2018, que se suspendió hasta el segundo periodo. Hablamos de qué trataba ese programa, cuándo se reinicia, cuándo tenemos que estar al pendiente nuevamente de la verificación. Lo pueden encontrar en nuestra red social, en Facebook, pueden encontrar esa cápsula que se encuentra ahí publicada. También hablamos en febrero sobre el tema de matrimonio y concubinato, las dudas que tenían acerca de los derechos que nacen del matrimonio, los derechos que nacen del concubinato, dudas, preguntas que fueron surgiendo. Los invitamos a que vean este contenido que desarrollamos para ustedes. Y el mes pasado hablamos sobre la inspección de personas y de vehículos sin orden judicial, un tema que fue muy sonado en medios de comunicación y que lo desarrollamos con la finalidad de contestar sus dudas y de aclarar algunos puntos que no eran muy claros en el desarrollo en las noticias que nos iban presentando. Asimismo, los invitamos a que ingresen a nuestra página de internet, gapsamexico.com, en donde podrán conocer las diferentes asistencias que la empresa tiene para ustedes. Grupo Asistencia Vial es una empresa de asistencias. Tenemos asistencias médicas, asistencia en el hogar, asistencia vial, asistencia legal, todas diseñadas para cuidar de ustedes en todo momento. Dentro de los productos que tenemos podrán encontrar la membresía Círculo de Asistencia, que es una membresía que cuenta con diferentes tipos de servicios de asistencia en el hogar, cuenta también con la asesoría legal, en donde podrás recibir la asistencia de un abogado las 24 horas del día, los 365 días del año, el cual resolverá las dudas que tengan sobre cualquier problemática que ustedes lleguen a presentar. Asimismo, tenemos y continuamos con un descuento del 20% en la adquisición de esta membresía. A través de la página de internet pueden ingresar, al momento de la compra señalan el código de promoción, todo con mayúsculas, GAPSA 2018, y obtendrán un 20% de descuento en la adquisición de esta membresía. Ahí podrán revisar las asistencias que tiene y verificar el contenido y pues la gran utilización que pueden darle a este servicio. Esta membresía incluye el servicio de asistencia legal. Dudas, preguntas que tengan sobre algún tema, se comunican vía telefónica, les asignamos un abogado y el abogado va a despejar todas sus dudas. Y bueno, en cuanto al tema que nos ocupa el día de hoy, el derecho de los médicos y de los pacientes en la prestación del servicio de salud. Como muchos de ustedes sabrán, hace unos días una nota inundó los medios de comunicación, las redes sociales, respecto a un menor de edad que falleció en una cirugía donde le atendían una fractura de su brazo.
El menor fue ingresado por una fractura, requirió una cirugía y lamentablemente fallece al finalizar la cirugía. El médico fue acusado de homicidio doloso, fue detenido, fue puesto a disposición de la autoridad y a partir de esto se abrieron dos campos de opinión. O el gremio médico reaccionó en apoyo a su compañero, reaccionó en apoyo a ellos mismos, a una situación de que un médico no debería de ser tratado como un criminal, a que el médico siempre actúa en búsqueda de la mejoría del paciente y que no era lo adecuado el trato que se le había dado de inculparlo de un homicidio doloso, como si él hubiera tenido la intención de privar de la vida al menor. Por otro lado, otro sector de la sociedad, pues en apoyo a los padres de familia respecto a la pérdida lamentable de su hijo, un pequeñito de 3 años que ingresa por una fractura en el brazo y que lamentablemente por complicaciones durante el proceso de cirugía fallece. De aquí se abrieron varios temas, si el médico debe de ser tratado como un delincuente, si debe de ser sometido a la acción judicial como si él hubiera tenido la intención de obtener ese resultado, y por eso hoy decidimos tratar este tema desde un punto de vista muy objetivo, en el presentarle a ustedes los derechos del médico, los derechos de los pacientes en el servicio de prestación de salud. Grupo Asistencia Vial es una empresa que cuenta con más de 12 años de experiencia en la atención de asuntos de responsabilidad profesional, entre ellos el servicio de asistencia legal para profesionistas de la salud. Así que si hay algún médico, alguna enfermera, algún familiar de ellos, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, conozcan el producto, se pongan en comunicación con nosotros a través de las redes sociales, a través de vía telefónica, para explicarles en qué consisten nuestros servicios y sobre todo la experiencia que ya se tiene de más de 12 años de tratar este tipo de asuntos en defensa del derecho del médico. ¿Qué es importante o qué es lo primero que a mí me gustaría platicarles y comentar con todos ustedes? Los médicos, el criterio que han tomado los tribunales respecto a la atención del médico ha sido que la medicina no es una ciencia exacta, no es una ciencia como las matemáticas en donde la suma de 1 más 1 siempre nos va a dar 2, siempre vamos a obtener el mismo resultado. La medicina, si bien es una ciencia, no es una ciencia exacta en la que siguiendo un protocolo, en la que siguiendo siempre los lineamientos que rigen la práctica médica se vaya a tener un resultado favorable. Por ello es que al médico no se le puede exigir que en la atención del 100% de sus pacientes logre la mejoría en la salud de ellos, puesto que depende de muchos factores. Cada organismo, cada persona reacciona de manera diferente al tratamiento que se le va dando, a pesar de que la literatura y la preparación del médico va de acuerdo al padecimiento, un tratamiento específico, un medicamento determinado en dosis que se van señalando. El hecho de que él suministre esas dosis, el hecho de que él siga ese tratamiento, no siempre va a garantizar la recuperación de la salud del paciente. No siempre puede ir. Él lo que va a buscar es eso. Sin embargo, no se le puede exigir que si no se recupera el paciente es por una situación de mala atención por parte del médico. Es uno de los criterios que han tomado nuestros tribunales, pero no por ello también se le va a dejar de lado respecto a la responsabilidad que tenga si su actuar durante la atención del paciente no es el adecuado, si su actuar no se apegó a los lineamientos, a los protocolos, a la literatura médica que marca la atención de determinado padecimiento. Así, en la cuestión médica, desde el punto de vista jurídico, se hace una diferenciación entre lo que es una negligencia y un error médico. Negligencia es cuando el médico no utiliza todos sus conocimientos, cuando sabiendo
que no debe de llevar a cabo determinado tratamiento, no debe de suministrar determinada dosis de un medicamento o suministra un medicamento por otro, estaríamos hablando ahí sí de un actuar negligente, de un actuar contrario a lo que establecen los lineamientos. Pero habrá otras ocasiones en que siguiendo el lineamiento no se obtenga ese resultado, el médico se tenga que apartar o tome una decisión de implementar un tratamiento alterno o un tratamiento diverso y pues siempre con la finalidad de mejorar la salud del paciente y nunca de ir en su perjuicio. ¿Qué fue lo que pasó con el médico, con la situación que se presentó en el estado de Oaxaca? Que las autoridades pues lo inculparon, lo imputaron a él de la comisión de un delito doloso, de un delito de homicidio. Un médico se puede ver involucrado en una acción penal principalmente por la comisión de dos tipos de delito. La comisión del delito de homicidio, que la mayoría de los casos, si no es que el 100%, salvo las determinaciones que va tomando la autoridad, va a ser un homicidio culposo. El médico no actúa con la intención de causar un daño en el paciente. El médico actúa siempre con la intención de mejorar su salud y de buscar en todo momento la mejoría. Por eso es que se trata de un delito culposo, no tiene la intención de cometerlo, pero sin embargo se da el resultado y sin embargo tiene que ser sancionado y tiene que ser perseguido por las autoridades con los lineamientos y con los procesos que se establecen para un delito culposo. Sin embargo, las autoridades determinaron que imputarle la comisión del delito doloso que tenía la intención, porque en términos jurídicos existe una figura que se llama el dolo eventual. ¿Qué quiere decir esto de dolo eventual y por qué fue que lo procesaron, lo detuvieron y ameritó prisión preventiva oficiosa el médico? Porque este criterio de dolo eventual o esta figura, mejor dicho, de dolo eventual, prevé que cuando una persona tiene el conocimiento de que no debe de realizar algo, de que hay una situación que le impida o que sea contrario a lo que él debe de realizar y aún así lo lleva a cabo, se le puede atribuir que hay esa intencionalidad de realizarlo. Al médico lo que se le atribuyó fue que pues él no había tenido una preparación adecuada de la cirugía, que no llevó el medio adecuado para preparar al menor y que aún así decidió operarlo. Así fue como el Ministerio Público lo encuadró, ya cuando se hace una revisión por parte de la autoridad, por parte del tribunal, de un juez de control, él determina que no, que la clasificación de delito doloso no es procedente, que es un delito 100% culposo, que no hubo la intención del médico de causar ese detrimento en la salud del paciente y mucho menos su fallecimiento, y por ello que al clasificarse nuevamente como delito de homicidio culposo, es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, no es detenida la persona, no se lleva su proceso en detención, sino que el proceso continúa, pero con la libertad del sujeto, en este caso del médico. No es tampoco que el asunto ya haya terminado, que se le haya señalado ya como inocente, sino únicamente se realizó la reclasificación del delito de doloso a culposo, no tuvo la intención y por ello amerita el llevar su procedimiento en libertad. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas, a que las dudas que tengan sobre este tema que estamos comentando nos las escriban a través de sus comentarios y las iremos respondiendo una a una. Respecto a los pacientes, ¿qué sucede con los pacientes? ¿Qué derechos tienen y pueden exigir cuando estamos sometidos a una atención médica? Al final, pues todos somos
sujetos y susceptibles de requerir la atención de un médico y dependiendo del tipo de padecimiento, de la gravedad, pues el procedimiento al que vamos a ser sujetos. Todos tenemos un derecho a la salud, tenemos un derecho a que el Estado proporcione a través de instituciones públicas los servicios de salud a los pacientes y que los pacientes sean tratados de manera respetuosa, de manera cordial, que se le dé una atención de acuerdo al padecimiento que él tenga y sobre todo que se les explique. Esto es una situación que es motivo de la mayor parte de las quejas que existen en contra de los médicos. Los pacientes en ocasiones sienten que la atención que reciben por parte del médico, pues no hay un seguimiento, no hay una explicación como tal de qué es lo que está sucediendo con el paciente, cuál es el tratamiento que se le va a dar, cuáles son las implicaciones que se tienen de realizar determinado padecimiento. Y es un derecho de todo paciente el conocer qué es lo que me van a realizar, cuál es el diagnóstico que me están realizando, cuál es el procedimiento médico al que me van a someter, cuáles son las posibles consecuencias que tenga este proceso al que voy a ser sometido, cuáles pueden ser los efectos secundarios de la suministración de algún medicamento y que no siempre el paciente lo pregunta y tampoco el médico a veces no da la explicación completa y muchas de las quejas, de las cuestiones que los pacientes se quejan es de esa situación, de que no recibieron la información, de que pasó cierto tiempo sin que supieran nada de cómo iba la evolución del paciente y pues esto se puede evitar en cuestiones de criterios jurídicos que han emitido también nuestros tribunales respecto a los consentimientos informados, que pues como todos sabemos, cuando vamos a ser sometidos a un proceso quirúrgico se nos hace firmar un conjunto de documentos, entre ellos viene un consentimiento informado en el cual el paciente o sus familiares se hacen sabedores del procedimiento al que van a ser sometidos, de las consecuencias que va a tener, de los posibles riesgos que se corran, porque toda cirugía tiene un riesgo, todo tratamiento médico tiene un riesgo, todo medicamento tiene un riesgo de causar un efecto secundario. Algunos serán más riesgosos que otros y corresponde al médico, de acuerdo a su juicio clínico, el determinar cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Respecto al consentimiento informado, les comentaba, pues lamentablemente la práctica, a veces por la premura, a veces por la gran cantidad de pacientes que se tienen que atender, pues lo único que se da es el documento, ¿no? Se le dice a los familiares, se le dice al paciente, necesito que me firmen estos documentos para llevar a cabo la cirugía, para llevar a cabo determinado tratamiento y pues también uno por la premura, por buscar siempre que mejore nuestro paciente, pues procedemos a firmar el documento sin saber a grandes rasgos lo que estamos firmando, lo que se está determinando, y el criterio judicial ha sido que un consentimiento informado debe de ser aquel en el cual conste verídicamente la explicación que el médico le hace al paciente o a sus familiares del procedimiento al que va a ser sometido, de los medicamentos que le van a ser suministrados, de las consecuencias que va a tener, de los efectos secundarios que va o que puede llegar a desarrollar. Si no se tiene o si no se recaba de esa manera, en un tema de ya judicial respecto a acreditar que se le informó al paciente de todas las posibles consecuencias, se puede llegar a una determinación de que no se le informó al paciente sobre el procedimiento, sobre las consecuencias y que por ende pues no pudo tomar la mejor decisión respecto a que sí se sometía a ese tratamiento o no. Entonces es derecho de todo paciente el que se le explique la atención, el que se le explique qué es lo que se le va a realizar, el diagnóstico, con base en qué se está determinando ese diagnóstico y por qué se está eligiendo determinado tratamiento. Otro de los derechos que tienen todos los pacientes también es el acceso al expediente clínico.
Durante muchos años se dio que pues el expediente clínico prácticamente era propiedad del hospital y no se sabía a detalle cuál era la atención que se le daba al paciente, cuál era lo que había sucedido durante los procedimientos quirúrgicos o durante los procedimientos de tratamiento médico. Y hoy en día el paciente tiene acceso a ese expediente. Puede solicitar un resumen clínico, puede solicitar que el médico le explique qué es lo que se le ha realizado, qué medicamentos se le han suministrado, el diagnóstico que tiene, por qué se está llevando determinado tratamiento y tanto el médico como el hospital está obligado a entregar este resumen clínico. Si ya una persona quisiera obtener el expediente clínico como tal, habría que acudir a, si es una cuestión de sector público, algunos, lo que es IMSS, ISSSTE, en sus páginas de internet tienen accesos o links para hacer la solicitud a través de llenar ciertos datos y únicamente lo puede solicitar el paciente o sus familiares directos, dependiendo si tiene esposa, si tiene hijos, si son los papás los que están al cuidado del paciente, son quienes podrán solicitar este expediente clínico. Asimismo, respecto a los médicos, pues si bien su actuar nunca es en contra de la salud del paciente, ni tienen esa intención, pues la ley tampoco no puede dejarlos de lado y no puede pasar por alto la situación de que pues por derivado de una atención médica haya fallecido un paciente, se le haya causado una lesión mayor a con la que ingresó o que el tratamiento no haya sido el adecuado. Un médico se puede ver inmerso en diferentes instancias legales. Puede tener primero pues una denuncia vía penal en donde se le atribuya la posible comisión del delito de homicidio, es decir, que el paciente falleció a causa de una posible mala atención, que el paciente sufrió una lesión, el segundo delito sería lesiones, que son los dos principales delitos en que se puede ver inmiscuido un profesionista de la salud, con la agravante de la responsabilidad profesional que viene establecida en los diferentes códigos que rigen la materia penal en los diferentes estados. Otra instancia en donde se puede ver inmiscuido un médico es ante la CONAMED. La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es una institución que se encarga específicamente de la atención de quejas respecto de la atención de pacientes. Los pacientes también pueden acudir ante esta instancia a solicitar expediente clínico, a presentar algún tipo de queja y en verdad que las estadísticas respecto a las quejas marcan que la mayoría de ellas son por cuestiones de falta de información durante el tratamiento de los pacientes. Es la mayor molestia que genera y que causa en los pacientes el que no se les informe, el que no se les dé el seguimiento adecuado y pues bueno, ahí siempre es tratar de mejorar esa relación médico-paciente y hacerles llegar la mayor cantidad de información. Otra instancia en donde puede ser sujeto un médico de manera judicial o ante un procedimiento es en la vía civil, que la vía civil tiene como finalidad el buscar una reparación del daño, si se causó una lesión, si se causó el fallecimiento de una persona, pues a través de esta vía se demanda el que se repare el daño causado en medida de lo posible o a través de una indemnización económica. Para los médicos de instituciones públicas, tienen al interior de cada una de estas instituciones órganos internos de control que se encargan también de la revisión de los procedimientos de un mal actuar del médico dentro de su práctica y también como servidor público porque al ser un empleado de una dependencia pública reúne la categoría de servidor público
y puede ser sujeto de un proceso administrativo de responsabilidad instaurado por los órganos internos de control contra todas estas instancias, en todas estas materias que les acabo de comentar. Grupo Asistencia Vial tiene más de 12 años de experiencia en la atención de este tipo de asuntos, encaminado hacia la defensa de los profesionistas de la salud. Pueden verificar en nuestra página de internet, acercarse vía telefónica, vía correo, vía mensaje en esta cápsula respecto a el producto que nosotros otorgamos y pues que contamos con especialistas en esta materia. Los invitamos en verdad a hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios. A lo mejor si no nos están viendo en vivo, si están viendo ya esta grabación de manera posterior, aún así pueden escribir sus comentarios, pueden hacernos llegar sus preguntas. Nosotros nos daremos el tiempo de estar respondiendo cada una de ellas, aunque ya no se esté la transmisión en vivo y hagan una reproducción posterior. Cuenten con que vamos a responder cada una de sus preguntas, de sus dudas, sus comentarios también respecto a los temas que quieran que tratemos aquí, algún tema en específico que quieran que se comente, que desarrollemos, con mucho gusto lo podemos implementar. Este espacio al final es para ustedes, para sacar sus dudas, para mostrarles los servicios que nosotros otorgamos y ponemos a su disposición. Recordarles que tenemos la membresía Círculo de Asistencia, un conjunto de asistencias en hogar y asistencia legal que continúa con un 20% de descuento a través de la página de internet. Ingresando el código GAPSA 2018 pueden obtener este 20% de descuento y conocer también los distintos productos que tenemos para ustedes, las diferentes asistencias que están a su disposición. Definitivamente, pues este tema de los derechos de los médicos y de los pacientes es bastante amplio como para poder abordarlo en unos minutos o en un solo video, pero creo que también es importante pues tener una postura o conocer los dos puntos, las dos situaciones respecto a la situación en la que se ve inmersa un médico, que evidentemente nunca va a tener la intención de causar un daño en la salud del paciente, pero que no por ello, no porque no exista esa intención, pues no se tenga que seguir, no se tenga que instaurar alguna acción en contra de un mal actuar, ¿no? No todo es negligencia. No se le puede atribuir, como les comentaba al inicio, al médico que si el paciente no vio mejoría en su salud fue por una mala atención. La medicina no es una ciencia exacta, la medicina no se le puede exigir en el 100% de los casos que el paciente mejore. Va a depender de cada organismo, va a depender de cada paciente, de las reacciones que vaya teniendo. Y lo que sí se le debe de exigir al médico es una información constante de la evolución del paciente, una información respecto al tratamiento, respecto al procedimiento que va a someterse la persona y pues esto es tanto en beneficio no solo del paciente, sino también del propio médico, porque cumpliendo con estos requisitos, en un caso de que tenga algún tema de queja, de demanda, pues es el principal elemento que se utiliza para la defensa, el que pues la medicina, como les comento, no es exacta, no le podemos exigir siempre el resultado positivo, pero sí que actúe apegado a ciertos lineamientos, apegado a las guías de práctica clínica, apegado a la literatura médica y pues poniendo siempre todos sus conocimientos al servicio de los pacientes. Pues con esto estaríamos dando por concluido. Vamos a ver, hay aquí algunas preguntas. Nos preguntan, si un médico no sabe el procedimiento
o lo ignora, o ignora que debería de ser de una forma, entonces no es negligencia, ¿cierto? ¿Cómo podría comprobar que es negligencia o que el médico sí sabía el procedimiento y fue un descuido? ¿Cómo saber si el médico sabía o no sabía el procedimiento? No es tanto que lo sepa o no lo sepa. La obligación del médico, de acuerdo a su especialidad, es conocerla y es apegarse a ese procedimiento. Si no se apega a él, tendrá que justificar el por qué tomó esa decisión. Como les digo, también hay que considerar el juicio clínico, el juicio del médico, que no siempre todos los padecimientos o todos los medicamentos van a causar las mismas reacciones en los pacientes. ¿Cuándo se habla de una negligencia o cuándo podemos establecer que pues efectivamente su actuar no fue el adecuado? Pues cuando suministra un medicamento que no tenía que haber suministrado, cuando suministra una dosis más alta de la que normalmente se recomienda, cuando tiene un medicamento que necesariamente no es tan agresivo y decide tomar uno de mayor agresión para el paciente y pues siempre en cada uno de los asuntos analizando que realmente sea la mejor decisión, no en todos los casos. Es una línea muy delgada entre determinar cuándo es una negligencia o cuándo es pues un actuar tratando de buscar la mejoría de ese paciente. Ajá, una negligencia sí podríamos hablar cuando hay un cambio de medicamentos, un medicamento que se suministra en vez de otro, una dosis más alta de la recomendada sin justificación, una equivocación en una transfusión sanguínea, ahí pues no hay una manera de cómo justificar y se tendría que hacer una investigación de pues quién es el responsable. En una cirugía no necesariamente el cirujano es el único responsable. Todo el equipo que opera, cada uno asume una responsabilidad, cada uno es responsable de ciertas situaciones y no siempre el cirujano es el que absorbe toda la responsabilidad. Por eso es un equipo completo de cirugía en donde cada uno tiene una función. El cirujano opera, el cirujano está pues pendiente del procedimiento que tiene que realizar, el anestesiólogo de vigilar al paciente, de ver que no sienta dolor, de suministrar los medicamentos adecuados, las enfermeras instrumentistas de hacerle llegar el material necesario al médico para que opere, otra enfermera instrumentista que es la encargada de contar el material al finalizar el procedimiento, de ver que todos los instrumentos que se hayan utilizado estén completos y evitar que haya algún olvido del paciente o al interior del paciente y que eso no es necesariamente responsabilidad del cirujano, por eso tiene un equipo y se tendría que hacer una investigación respecto a determinar pues quién es realmente el responsable y por qué fue que ocurrió, si fue una situación de descuido, si fue una situación de no contar de manera adecuada los instrumentos, pues evidentemente que hay una responsabilidad y evidentemente que tendrán que responder por ese actuar. Ajá. Hay otra pregunta. ¿Este caso que platicas al inicio ha causado algún cambio en las leyes al respecto o solo es para que sepamos cómo actuar en estas situaciones? Derivado de esta situación que pasó con el médico, se ha hecho llegar por ahí alguna propuesta o se está promoviendo una propuesta de reforma a las leyes para despenalizar el acto médico. ¿Qué quiere decir esto de despenalizar? Que no se siga un procedimiento en la vía penal que implique o que termine con una sanción de privación de libertad o de reparación del daño en vía penal. En otros países del mundo no está penalizado de esta manera. La vía penal no es la vía para llevar al médico. Son vías civiles, son vías de arbitraje ante las diferentes autoridades que existen, pero no es sometido el médico al mismo trato como lo es sometido una persona que
atropelló a alguien y lo mató de manera imprudencial o culposa, sino que no les da acción a iniciar esa vía penal, sino que se inicia una vía civil en donde se busca que repare el daño, que no quede como tal la situación, pero sí que no se vea inmersa en un proceso penal. Por ahí están buscando el gremio médico, el movimiento que se levantó a partir de esta situación, el impulsar esta reforma que les digo en otros países es vigente, lo manejan así y pues tendrá que venir ahí un análisis completo de nuestros legisladores para definir si es lo adecuado que no se le siga un procedimiento penal, que les digo, no implicaría que no tenga que responder. Hay otras vías, está una vía civil que pues tiene como finalidad la reparación del daño, generalmente a través del pago de una cantidad económica que pues pueda sufragar la lesión o el daño que se haya causado al médico. Ajá. No hay una modificación hasta el día de hoy. Si un médico derivado de su actuar se ve implicado en una cuestión de homicidio culposo, de lesiones, pues puede ser sometido a un proceso de investigación, a un procedimiento penal en donde la autoridad tendrá que investigar y determinar si efectivamente su actuar fue contrario a derecho o pues fue una situación que un riesgo propio de cualquier tratamiento, de cualquier procedimiento quirúrgico. Hay otra pregunta, me parece, dice, ahora entiendo, sí parecen mejores los procedimientos en otros países. Ok, es un comentario más. Sí, le digo, son pues muchos puntos de vista, ¿no? Creo que de repente la noticia, la forma en cómo se difundió, pues fue un poco radical, cada uno tomando su postura respecto a los médicos, defendiendo el tema de que no deberían de ser tratados como delincuentes, y pues el sector de la sociedad que pues se ve expuesta también a una mala atención y que busca pues que sea sancionada, que no quede impune una situación así. Lamentablemente la medicina pues es sujeta también a errores. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos estamos susceptibles de equivocarnos en el desempeño de nuestra profesión. La medicina, por lo delicado de su finalidad y de su función, pues puede traer consecuencias fatales, como en el caso del menor, pero pues al día de hoy, independientemente de que el médico no tenga esa intención, pues puede ser sujeto de un procedimiento penal. Les digo, la mayoría de las veces siempre va a ser por un homicidio culposo, porque no existe la intención de causar un daño en la salud del paciente, pero pues este caso pues pasó lo contrario, ¿no? Se le clasificó de inicio como doloso, como si él hubiera tenido la intención. Ya hecha la revisión, el juez determinó que no era así, que era de manera culposa. El procedimiento sigue, les reitero, no es que ya se le haya liberado y que se le haya determinado que va a haber responsabilidad y que no va a pasar nada. El hecho de que esté en libertad es para que el procedimiento que está iniciado se continúe, determinar si existió o no existió una mala atención por parte del cirujano, pero él pues sigue ese procedimiento en libertad. Ajá. Y bueno, reiterarles nuevamente, nos hagan llegar sus comentarios, nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, los temas que quieran que tratemos con ustedes, los temas que quieran ustedes conocer, que preparemos, lo podemos realizar. Reiterando, si están viendo esta transmisión, no en vivo, sino ya en una reproducción posterior, háganos llegar sus comentarios, nosotros los vamos a responder uno a uno. Visiten nuestra página de internet, gapsamexico.com, conozcan nuestros servicios, conozcan nuestras asistencias y la membresía Círculo de Asistencia, 20% de descuento ingresando el código GAPSA 2018.
De momento sería todo y pues los esperamos en la siguiente transmisión que estemos realizando para todos ustedes. Muchas gracias por su participación y por su atención.